Doctor Jorge Armando Otálora, bueno, ¿por qué decidió usted en temas centrales en su administración, el tema de la salud, el tema de las cárceles, el tema de las víctimas y el tema de las tierras de los campesinos? Pues yo creo que fue un momento histórico muy importante para el país y en el cual había un déficit del reconocimiento de derechos humanos en muchos sectores, pero en particular en esos 4 aspectos que para nosotros fueron muy importantes. Paralelamente, el periodo de la Defensoría coincidió con el inicio de un proceso de paz que planteó el gobierno del presidente Santos en ese momento y nosotros quisimos desde el inicio de ese proceso llamar la atención que el núcleo central de cualquier proceso de paz deberían ser las víctimas desde todo punto de vista, y por eso fuimos los primeros en solicitarle al gobierno, solicitarle a los negociadores de La Habana, en varios escenarios lo hicimos, en nuestra condición de secretarios técnicos de la Ley de Víctimas, porque así lo disponía que teníamos que reunirnos, solicitar que las víctimas fueran escuchadas en La Habana, las diferentes estándares de víctimas, como así ocurrió. Creíamos que el protagonismo se lo tenían que llevar las víctimas, no las instituciones. Por eso, como defensor, nunca fui a La Habana, porque siempre consideré que quienes deberían llevar y abanderarse ese escenario eran las víctimas, no las instituciones. ¿Funcionó lo de las víctimas? ¿Sirvió Pues, de algo? Por lo menos fueron escuchadas, fueron tenidos en cuenta, y en un proceso de paz no conozco el primero que en una negociación se sienta feliz. Y hablo en lo particular, muchísimo menos en un proceso de paz de la magnitud como el que se manejó en Colombia. Claro, tiene reparos, tiene inconformidades, pero el papel de la Defensoría era ese, el de lograr que las víctimas fueran escuchadas, y desde esa óptica muchísimos pudieron viajar a La Habana y plantear sus inquietudes en defensa de sus regiones, de su género, en defensa de muchas víctimas de este país, y creo que desde esa óptica la Defensoría logró su cometido. En lo de la salud, ¿por qué? ¿Qué había en ese momento? ¿Cuál era el contexto? El déficit de salud es porque el momento histórico, yo soy de los que creo, como a título personal, que el sistema de salud que tiene Colombia es uno de los mejores del mundo. Lamentablemente, como ocurre con las leyes, ocurre con otros escenarios, el tema no es de leyes, el tema es de los operadores. Y en ese caso en particular, muchas de las EPS, por un lado se quejaban de no tener ingresos, pero por otro lado terminaban haciendo grandes inversiones en temas que no tenían que ver con la salud. Se generaron empresas netamente económicas alrededor de la salud, olvidándose que ellos eran unos simplemente prestadores de salud. Entonces encontraron EPS que tenían otra cantidad de actividades económicas diferentes a la de la salud, con dineros de la salud. ¿Y eso qué generó? Que el ciudadano no estaba siendo atendido. Para un medicamento, para una cita médica, tenía que recurrir a la tutela. Y ese era el clamor que uno encontraba por donde iba, no solo en las grandes ciudades, sino en los sitios más apartados. Y por eso nosotros generamos algo que es muy importante, que es el control social. Y con un convenio con la Corte Constitucional y un número de estudiantes nos dedicamos a analizar las tutelas y a partir de ahí hacer el ranking de las EPS. Así como le hacíamos el reconocimiento a las EPS más efectivas que atendían, les hacíamos un control social y exponíamos ante la sociedad las peores EPS, las que para un mejoral les tocaba al ciudadano acudir a una tutela. Y muchas de esas EPS el gobierno entendió que tenía que intervenirlas y liquidarlas, como efectivamente ocurrió. En el caso de recuperación de tierras, ¿se recuperaron tierras por ese trabajo que se hizo de la Defensoría? Pues la Defensoría le hizo ese acompañante a muchas regiones, en muchas regiones apartadas del país donde hubo fuerte presencia de grupos armados ilegales, llámese paramilitares, llámese del sector que sea, y el desplazamiento de tierras fue importante en muchas regiones del país, que todavía lo estamos viendo. Ese proceso de paz generó eso, que las víctimas tuvieran voz y que la institucionalidad las acompañara para que efectivamente le contaran al país y acudieran a los escenarios judiciales a contar por qué
les habían despojado de sus tierras, muchas de ellas heredadas de sus antepasados. Y ahí tenía que estar la Defensoría, por eso fortalecimos la Defensoría Pública para que ellos, de la mano de un abogado experto en tierras, pudieran hacer esas diferentes reclamaciones. Su experiencia como abogado litigante, como penalista, ¿le marcó algo en la administración de la Defensoría para la defensa de derechos humanos de la ciudadanía? Digamos, ¿lo encaminó algo por ese lado también en la defensa pública, por ejemplo? Claro, es que yo soy de los que creo que el ciudadano tiene que estar asesorado de una autoridad independiente, de una autoridad neutral, que no le dé miedo acudir a cualquier entidad pública a reclamar los derechos de los colombianos. Entonces, ¿qué mejor que un grupo jurídico fortalecido para que sean ellos quienes acudan a acompañarlos? Y desde el inicio le solicitamos a Hacienda que nos diera los recursos y fue así como de 2.800 defensores públicos pasamos a 4.200 para que hubiese más presencia en todo el territorio nacional. Un hecho que usted recuerde durante su administración, que le haya dicho, que usted lo tenga vivo en su memoria. Hay muchos recuerdos, porque una de las circunstancias que me llevó a mí a fortalecer alertas tempranas fue el de fortalecer los defensores comunitarios. Nosotros pasamos de 60 defensores comunitarios a más de 200 defensores comunitarios en las regiones. Y esos 60 que eran contratistas los vinculamos a nóminas cuando hubo la gran reestructuración de la Defensoría, que la gente tiene que entender que una fue la Defensoría antes del 2014 y otra totalmente diferente después del 2014, por la presencia nacional, por no solo el mejoramiento interno de la entidad en el tema de reconocimiento de derechos, sino su presencia a nivel nacional. Y una de esas que quisimos fortalecer fue los defensores comunitarios, que de ahí se nutren las alertas tempranas. Y en varios escenarios de esos, gracias a los defensores comunitarios, pudimos contarle al país las barbaridades que se estaban presentando en Buenaventura. La casa de piques que se inició y que generó mucha molestia de mucha institucionalidad porque decían que no era cierto. Tarde que temprano el gobierno terminó aceptando que sí era cierto, que sí ocurrió. Y pedimos la presencia del gobierno nacional, no solo en esos temas de seguridad, sino en ese abandono en que estaba sometido esa región. Y por eso se hizo un plan para todo el Pacífico y el gobierno en diferentes oportunidades sesionó en Consejo de Ministros allá donde cada ramo, cada cartera asumió unos compromisos. Y la Defensoría quedó de garante en el cumplimiento de esos compromisos. ¿Y algo así que recuerde usted que lo haya conmovido, digamos, de una liberación o una salvación? Muchos temas. El tema de salud, por ejemplo, en alguna oportunidad viajamos a Río Sucio, Chocó, que es un municipio muy apartado, se llega por Medellín, y era triste que en esta época todavía estemos evidenciando un número importante de muerte de niños por diarrea, por algo que ya se ha superado en el mundo entero ese escenario. Y llegamos a un corregimiento allá y delante de todos, incluso con las cámaras de la Defensoría, lamentablemente tuvimos que presenciar el deceso de un niño de 8 meses precisamente por diarrea que lo estaban llevando unos indígenas. Esa situación nos conmovió no solo a los de Naciones Unidas, a todos los que estábamos ahí, porque no podíamos creer que en pleno siglo en el que estamos viviendo estemos todavía presenciando muertes por diarrea en el país. ¿Usted cómo ha visto el desarrollo de la entidad, pero también el desarrollo de la defensa de derechos humanos en Colombia? La evolución que ha tenido la defensa de derechos humanos. Antes se hablaba, hace 30 años, de la gente pedía que le defendieran la vida porque los estaban matando. Hoy piden que les den libertad de expresión, que libertad de culto, libertad de sexualidad, o reconocimientos de otros derechos que no se hablaban hace años. Lo que ocurre es que con el pasar de los días, de los años, de los periodos, los avances en derechos humanos la gente no los ve, porque estas nuevas generaciones pues no vivieron situaciones que para nosotros eran absurdas, como lo está mencionando usted, que la gente no pudiera opinar, que la gente no pudiera salir, que no pudiera manifestarse contra el gobierno y automáticamente tener un estado
de esa naturaleza que no permitía sus derechos, pues ya la gente no lo vivió. Ahora hay otros escenarios totalmente diferentes. Entonces, a medida que nosotros avanzamos en reconocimiento de estándares de derechos humanos, pues la gente no echa de menos esos grandes reconocimientos que se han tenido. El tema del voto, por ejemplo, si no estoy mal, año 57 para acá, antes una mujer no podía votar. Hoy ya las grandes conquistas de las mujeres en los cargos públicos, en los cargos de elección popular, en todos esos escenarios. Todas esas grandes conquistas, pues que en buena hora se hicieron, que lamentablemente se demoró la democracia en reconocerlas, pero que han habido conquistas de esa naturaleza. Pero hoy le pregunta a una niña de 20 años si para ella es normal lo que para nuestras mamás o nuestras abuelas fue un sufrimiento en su momento. ¿Usted cree que para dónde debe ir la defensoría, una defensoría del futuro, cuál debe ser? Yo siempre planteé en los escenarios en los que nos encontramos con los colegas de otro país, porque solo quienes hemos estado comparando las defensorías del pueblo, la Defensoría del Pueblo de Colombia es una de las más grandes del mundo entero, porque obviamente este es un país que vivió en una guerra, en un desconocimiento de derechos humanos, y en buena hora la Constitución política creó esta institución y la fortaleció en todo el país. Entonces, cuando hemos visitado otros países que han venido aquí a vivir el día a día de la Defensoría para trasladar eso, por ejemplo, nosotros asesoramos a México en esos escenarios y a otros países por la presencia de la Defensoría. ¿Qué nos diferencia las Defensorías del Pueblo de nuestro continente a Defensorías del Pueblo de países desarrollados? Que la fortaleza, lo único que identifica la Defensoría del Pueblo es la magistratura moral. En Suecia, la Defensoría del Pueblo sale y dice: la salud no funciona, y en minutos el ministro de Salud renuncia. Porque el pronunciamiento, la fuerza moral que tiene ese pronunciamiento del defensor es de tal naturaleza que toda la sociedad empuja a ese escenario para que el funcionario se haga a un lado. Aquí no, aquí todos los días denunciamos y denunciamos. Entonces nuestra magistratura moral en gran parte tiene que ir acompañada de otras acciones que la ley no lo permite: acciones populares, acciones de tutela, demandas de inconstitucionalidad, proyectos de ley. Todos esos escenarios tienen que ir acompañados. Lo ideal sería que con el solo pronunciamiento, con la sola fuerza moral que tiene el pronunciamiento moral, la magistratura moral que tiene la Defensoría, diera para eso, pero lamentablemente necesitamos acompañarla de acciones judiciales. ¿Usted cómo ve la creación de un museo de derechos humanos en la Defensoría, digamos? Creo que es una idea muy oportuna, porque pues tenemos que estar recordándole a estas nuevas generaciones lo que vivió el país en momentos de oscuridad en tema de derechos humanos, momentos aciagos. Sería importante, y eso lo vi yo, creo que fue en Perú, que en Perú cuando lograron adelantar ese proceso de desmovilización de escenarios, en la Comisión de la Verdad, por ejemplo, porque como esas comisiones de la verdad en su gran mayoría son accidentales, son transitorias, todo ese gran proceso se lo encomendaron a la Defensoría del Pueblo. Entonces, toda esa gran investigación que hizo la Comisión de la Verdad, con investigaciones, con pronunciamientos y con sus conclusiones, quien es el guardián de ese patrimonio histórico es la Defensoría, que no debería confundirse con lo que es un museo, pero que pueden ir de la mano.